Muy buenas, soy Tanner, espero que estéis bien. Estamos viendo los temas de los evangelios evolutivos, estamos viendo el proceso de divinización de Jesús según las etapas, y hoy nos toca el tema de que si Jesús perdonaba los pecados, es uno de los atributos divinos y también uno de los atributos que fue criticado de las personas que no creían a Jesús, cómo es que Él perdonaba los pecados, porque solamente los pecados se perdonaban por Dios. Entonces vamos a ver si esto es real o no, si Jesús cuando estaba en vida perdonaba los pecados a la gente o no perdonaba los pecados a la gente. Vamos a seguir viendo este tema. Jesús perdonaba los pecados. Muy bien. Como lo hemos hecho en las veces anteriores, hemos dicho que el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, quien escribió Mateo, había corregido a Marcos para divinizar a Jesús, y Lucas corrigió a Mateo, y así. Por ende, vamos a buscar este hecho que Jesús perdonaba los pecados o no, lo vamos a buscar en Marcos. Si existe en Marcos o no existe en Marcos, porque Marcos es la base del monoteísmo, de la creencia en que Jesús es el Mesías, pero que no trinitario. Una creencia no trinitaria es reflejado en Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, que han corregido tanto a Marcos, y Lucas ha corregido a Mateo. Por lo tanto, vamos a ver en Marcos, y efectivamente, sorprendentemente, vemos este pasaje en Marcos 2:4, donde aparentemente Jesús perdonaba los pecados. Vamos a leerlo. Y como no pudieron acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Está reunido Jesús con unos creyentes, no se pueden acercar, por lo tanto van arriba del techo, abren el techo, y cuando habían hecho una abertura del techo, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Como el paralítico no podían acercarse a Jesús, porque Jesús milagrosamente curaba a los enfermos. Ese es uno de los atributos de los profetas de la religión abrahámica, mostrar milagros. Por ejemplo, Moisés, según lo que nos cuenta la Torá, partió el mar en dos partes, milagrosamente. Los milagros son los sellos de los profetas. Entonces, Jesús, como Mesías y también profeta, curaba a los enfermos. Entonces, las personas querían que curara a este paralítico, y bajaron delante de Jesús la camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Así que ahora Jesús está diciendo que los pecados de este paralítico son perdonados, y luego dice ya camina, y muestra el milagro, y el paralítico empieza a caminar. Así que de aquí aparentemente se llega a la conclusión de que Jesús perdonaba los pecados de las personas. De hecho, el Evangelio de Marcos nos cuenta, dice que los fariseos le dicen: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, entonces, supuestamente, los que estaban ahí alrededor dicen que esto es una blasfemia. ¿Cómo es que Jesús perdone los pecados de alguien, sino que es Dios quien va a perdonar los pecados? Muy bien. Muy bien. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de los castigos de Dios hacia la gente de Israel. Por ejemplo, cuando cometen pecados, Dios, para la justificación de los pecados, Jerusalén es invadido, su gente es asesinada. Muchas veces llegan los castigos gracias a sus pecados, y así Dios justifica de una manera u otra
el pueblo de Jerusalén. Por ejemplo, entre muchos ejemplos, muchos más ejemplos, un ejemplo en Job 22:6 dice Dios: pues pediste fianza a tus hermanos sin motivo, y los desnudos despojaste de sus ropas. No diste agua de beber al sediento, y negaste el pan al hambriento. Y como hombre poderoso que tenía la tierra, y como hombre de rango vivía en ella, apartaste las viudas con las manos vacías, o sea que no les ayudaste a las viudas. Y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por esto te rodean trampas y te horrorizan terrores repentinos. Dios les castiga y así, gracias a eso, les purifica. Eso era en general al pueblo de Israel. Y personalmente también encontramos otro ejemplo en Job 23:10. Job, conocéis a Job, el profeta Job es el profeta de los sufrimientos, de las enfermedades. Dios le puso a prueba gracias a sus enfermedades. Todo el mundo le abandonó y Job nunca dejó de alabar a Dios. Tenemos este versículo donde dice: pero Él conoce el camino que sigo. Cuando Él me ponga a prueba, saldré puro a sus ojos como el oro. Cuando Él me pone a prueba con enfermedades, con cosas que le pasan, entonces como Él nunca ha abandonado a Dios, saldrá puro a sus ojos, a los ojos de Dios, como el oro. Mi pie se mantuvo fiel a sus pasos, su camino he seguido, y de él no me he desviado, dice Job. Ahora bien, ¿qué conexión tiene este pasaje de Job con nuestro caso del paralítico? Si se dan cuenta, en Marcos, la única persona que Jesús informa de que sus pecados han sido perdonados es precisamente una persona que sufre una enfermedad, a un paralítico que no puede caminar. Precisamente le dice a él: hijo, tus pecados te son perdonados. No a Pedro, no a Juan, no a ninguna otra persona, solamente a esta persona. Y después, hay otra cosa que no está bien expuesta aquí. Los fariseos le dicen a Jesús: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si volvemos al versículo de Marcos, Jesús no está diciendo al paralítico de que Jesús es quien le perdona los pecados. O sea, no está diciendo: yo, Jesús, te perdono tus pecados, así que ya puedes irte. Jesús no dice esto. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién puede perdonar los pecados sino Dios? Nadie más. Jesús no está diciendo, Jesús solamente le está informando. Solamente le está informando al paralítico de que sus pecados han sido perdonados. Jesús no está perdonando los pecados del paralítico. Además de que es un paralítico precisamente quien es informado por Jesús que sus pecados han sido perdonados, es una información, además que es un paralítico, un enfermo. Así que Marcos 2:4 no nos da ninguna información acerca de que Jesús está perdonando los pecados. Por lo tanto, la respuesta de los fariseos está incorrecta. O sea, el rechazo de que los judíos le están diciendo a Jesús: oye, tú no puedes perdonar los pecados, está erróneo, porque Jesús no había dicho de que Jesús es quien había perdonado los pecados del paralítico. Vamos a irnos a un pasaje, el único pasaje que hay, que no es Marcos, que no sea Marcos, el único pasaje donde Jesús
dice a alguien que sus pecados son perdonados. A ver quién es y a ver cómo lo dice, de qué manera lo dice. Cuando la misma circunstancia se repite varias veces en el Evangelio, eso significa el criterio del testimonio múltiple y afirma una realidad. Vamos a verlo. Lucas 7:48. Y a ella, ¿quién es ella? María Magdalena. Para acortar el video, corto. Ustedes pueden abrir sus evangelios y leer todo el pasaje de ahí en Lucas 7:40 y los siguientes versos. Y a ella, a María Magdalena, le dijo, ojo, lo que va a decir otra vez, tus pecados han sido perdonados. Es una coincidencia de que las únicas dos veces que se repiten, o sea, las únicas veces que se repiten en la información de que Jesús le está informando a alguien que sus pecados han sido perdonados, las únicas veces no se usa de ninguna manera como que Jesús es quien está perdonando los pecados. ¿Cómo es posible? Esto es un hecho real de que Jesús no perdonaba los pecados, sino que Él informaba a las personas de que sus pecados le habían sido perdonados. ¿Por quién? Por el Padre, Creador, por Dios. Ahora bien, otro argumento. Habíamos dicho que en Marcos, la única persona que había sido informada que sus pecados habían sido perdonados era un enfermo. Bien, hemos encontrado la misma cosa en Lucas. Y esta vez creen, entonces muchas personas que quizás no han leído el Evangelio van a decir, entonces mira, ¿ves? Aquí está diciendo a María Magdalena, una persona que no estaba enferma. Sin embargo, Lucas 8:2 está diciendo, poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Sanadas de espíritus malos. Estaban enfermas de los espíritus malos y de enfermedades. 2 puntos. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. De acuerdo a Lucas, María Magdalena era una mujer endemoniada, o mejor, una persona que sufría enfermedades mentales, con la terminología de hoy. Jesús había hecho exorcismo, había sacado de ella 7 demonios. De hecho, el pasaje ya está diciendo que unas mujeres habían sido sanadas de espíritus inmundos y enfermedades. 2 puntos. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Por lo tanto, las únicas veces en los evangelios, cuando Jesús está informando, no perdonando, informando a las personas que sus pecados habían sido perdonados, son personas enfermas. Las únicas 2 veces coinciden de que esas personas estaban enfermas. Como Job estaba enfermo, Dios le había hecho un examen de enfermedad y a los ojos de Dios después salió como puro, así que limpiado de sus errores y los pecados. Entonces las únicas personas que Jesús informa que sus pecados han sido perdonados son enfermos, y en las 2 veces nunca Jesús dice que yo, Jesús, te perdono tus pecados, sino que Jesús les dice que sus pecados han sido perdonados por Dios. Así que esto demuestra que los evangelios no dan ninguna pista de que Jesús perdonaba los pecados y que Jesús, por lo tanto, era Dios. De ninguna manera. Es totalmente opuesta a lo que se afirma por los evangelios. Más información tengo en el libro que podéis descargar
gratuitamente en scribe.com y también podéis obtener una versión impresa en Amazon. Espero que os haya podido explicar bien. Si Dios quiere, trataremos del tema que nos queda. Él es el Dios quien en la Tanaj se predijo que iban a hacer. Eso es uno de los motivos que el mundo cristiano cree que Jesús es Dios. Vamos a ver si eso es cierto o no. Todo eso lo vamos a dejar en la próxima grabación, si Dios quiere. Así que hasta entonces, que estéis bien y muchos saludos.